Bueno, es una satisfacción recibir acá en Nada está dicho, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, al periodista Ricardo Uceda, que desde los años 80 ha hecho investigaciones audaces y sumamente positivas sobre, por ejemplo, violación de los derechos humanos en el Perú. Ha escrito uno de los libros más importantes sobre las arbitrariedades y los abusos cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori, Muerte en el Pentagonito. Ha fundado IPIS, tiene premios internacionales de la mayor relevancia y actualmente tiene una columna en el Diario del Comercio. Señor Uceda, buenas noches y felicidades por el Día de la Libertad de Prensa. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. La situación es mala para los periodistas independientes, ¿no? Se ha agravado en el Perú. Sí, en el Perú hay varios sitios, pero hablando del Perú, sí, es una situación preocupante. ¿Qué cosa es la principal amenaza? ¿Cuál es la principal amenaza que los periodistas tienen que enfrentar en el Perú de nuestros días? Bueno, en este momento tenemos dificultades y agresiones para cubrir la información. Esto está documentado por reportes del IPIS, del Consejo de la Prensa. Pero además de eso, hay un contexto de falta de información, porque naturalmente estamos en un gobierno que es un gobierno cerrado, un presidente que no declara. Y este es un elemento esencialmente ligado al derecho a la información, a la libertad de expresión, porque finalmente las garantías de la prensa son garantías para informar. Entonces yo diría que estos dos elementos son los más preocupantes, entre otros, ¿no? Y debo decir que va a venir al Perú, a pedido justamente del IPIS y del Consejo de la Prensa, el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, en el mes de mayo, entiendo. Entonces, esto es un asunto que va a ser más examinado por la comunidad interamericana a partir de esa visita. ¿Cuáles son los temas que cree usted que objetivamente pueden ser señalados al relator, entiendo de la OEA, cuando vengan al Perú este mismo mes? Bueno, primero, las dificultades y hostilizaciones que tienen los periodistas para cubrir información. Esto porque hay una restricción del espacio público y además se une a un discurso hostil de miembros del gobierno, en particular del primer ministro de la República, Aníbal en general Torres. hacia la prensa, Sí. Aníbal Torres, ¿no? Sí. Entonces, es una reacción hostil, indebida, ¿no? Es decir, los gobiernos deben más bien enviar mensajes de protección y garantía hacia la prensa. Y lamentablemente pensamos que esto es en reacción a los sucesos e informaciones sobre corrupción que están apareciendo y que tienen como principal productor y mensajero a la prensa, ¿no? De todos los signos y plataformas. Sí, efectivamente. Y se trata por eso y se busca por eso de desacreditar a la prensa en general, a la prensa privada, asociándola con intereses, atribuyéndole una serie de vicios, mermeleros, una palabra que se ha generalizado, buscando intimidar para que estas investigaciones no avancen y no se difundan. Sí, eso es claro, ¿no? Es decir, hay un discurso político en reacción, pienso yo, a estas publicaciones, que tiene que ver con una supuesta actuación de la prensa por intereses económicos y de otro tipo. Es una reacción política y lamentablemente es parte de la crisis que estamos viviendo en el país. Ahora, de alguna manera es una guerra cantada, porque en el ideario de Perú Libre, que Pedro Castillo nunca hizo del todo suyo, pero en fin, es el ideario del partido con el que él candidateó, directamente se habla de los intereses de las clases populares, es decir, del pueblo, y que no hay ninguna razón para que haya una prensa que no responda a esos intereses. Y cuál es la prensa que responde o no es algo que define el partido único.
que es lo que el ideario postula. Está claramente formulado en esos términos, que es lo que se aplica además en países como Cuba, de una manera canónica, y con variantes se trata de imponer en otros países de América Latina y del mundo, ¿no? De manera que, de alguna manera, estamos advertidos, aunque Castillo no haya expresado esas ideas propiamente nunca. Sí, claramente hay una base ideológica en esta actuación, porque en esta concepción, tanto en el ideario del partido, cuanto de distinta manera también por el presidente Castillo, la prensa es parte del campo enemigo, ¿no? Enemigo del pueblo, enemigo en fin, de las conquistas que buscan, ¿no? Y claro, a fin de cuentas es un modelo autoritario. En este momento tenemos un gobierno débil, ¿no? Pero es bueno tener presente que hay esa visión de que la prensa pues pertenece al campo enemigo del pueblo, y entonces cuando haya condiciones es algo que se debe dominar o destruir y cambiarlo por otro sistema de comunicación. Bueno, en todo caso, felizmente que existen organizaciones gremiales por una parte, pero también IPIS que usted dirige y el Consejo de la Prensa que usted ha mencionado, que no van a rendirse en esta batalla por seguir haciendo un trabajo para producir información, irrite a quien irrite. Muchas gracias por su presencia acá y otra vez felicitaciones por lo que le toca a usted en esta batalla por mantener los ideales de la prensa libre en nuestro país. Muchas gracias, Ricardo Uceda. Gracias, buenas noches. Ha sido todo por hoy. Les deseo una buena noche y que se lo tienen a bien. Nos veamos mañana a las 9 de la noche para una nueva versión de Nada está dicho. Muy buenas noches.